agradecer al subsecretario, a Janet Vega, al director Mozo de FONASA que nos acompaña, el ejecutivo en la figura del abogado González, Jaime, la secretaria lectura de la cuenta. Se ha recibido un oficio del jefe de Estado Mayor Conjunto mediante el cual informa la situación de desminado en Chile correspondiente al cuarto trimestre en cumplimiento de la Ley de Presupuesto. Un oficio de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en relación a la glosa 13 del presupuesto. Un oficio del Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión en relación al convenio del DFL 36 del Hospital de Panguipulli. Y una derivación que le llegó al diputado Amaro Labra a través de la Ley Lobby, a fin de que esta comisión pueda recibir a la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, para conocer su postura referente a los artículos 94, 97, 101 y 128 de la Ley de Fármacos. Una solicitud de audiencia de la investigadora Carolina Velasco a fin de presentar su propuesta de modernización de FONASA, que ha trabajado junto a otros académicos y expertos en políticas públicas en salud. Y llegó un documento que señala el reemplazo de la sesión de hoy del diputado Daniel Verdesi por el diputado Víctor Torres. Permanente, ¿no? ¿Quién está reemplazando a quién? Torres. ¿Se va Torres? ¿Se va Torres? No, Muy bien. Verdesi hoy día no está y está el diputado Torres. No, oiga, y no se pueden rechazar los reemplazos, ¿no? O este tipo de reemplazos. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? ¿Sí? ¿Varios? Ya, vamos. Presidente, quisiera preguntar acerca de si podemos oficiar al Ministerio de Salud respecto de la situación del coronavirus. Tenemos una situación a nivel internacional que yo creo que a todos nuestros ciudadanos ya a esta altura nos tiene preocupados. Así me lo han manifestado muchas organizaciones sociales y de salud en la región de Los Ríos, y creo que también se ha replicado en distintas partes del país respecto a la evolución que ha tenido, la corta evolución y rápida evolución que ha tenido el coronavirus, dado de que es un virus respiratorio que ha mutado, y la cantidad de muertos que ha habido en poco tiempo. Y quisiera recabar a la Comisión la unanimidad para pedir un oficio solicitando al Ministerio de Salud informarnos en cuanto a coronavirus, cuáles son las estrategias que está adoptando tanto en aeropuertos, en educación de los equipos clínicos, en educación de la población, y las medidas que va a tomar para contener, si es que debe contenerse la situación, además de informar a los equipos clínicos que deben hacer la detección, y si existe alguna forma de detección precoz de esto o solamente nos vamos a basar en clínica y en cuarentena. Eso, presidente. ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. Acordado. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley que reforma el Fondo Nacional de Salud, crea un plan de salud universal, boletín 13.178, tiene urgencia suma, y se ha invitado al ex superintendente de salud, señor Sebastián Pavlovich, que no ha venido, no ha llegado, no nos ha dado señales de vida tampoco, y a la ex directora de FONASA, señora Janet Vega, y al señor subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga Jori. ¿Vamos a dejar al subsecretario primero o a la subsecretario? ¿Usted está listo? ¿Usted Sí. tiene? ¿Sí? Vamos entonces, y después con Janet Vega. Bueno, muchas gracias por ¿Se escucha?
Muchas gracias por la invitación, señor presidente, y por su intermedio voy a presentar 18 slides para ir dando cuenta de lo que puede aportar desde la Subsecretaría de Redes con información para la tramitación del proyecto que reforma a FONASA. Primero comenzar con una contextualización en la cual en esta lámina lo que queremos mostrar, voy a poner el... ¿dónde está el? ¿Se ve? No. ¿No tiene un marcador acá para ir apuntando? Puntero no. Ahí sí, ahí está. En que desde el año 2010 a la fecha hemos pasado de un presupuesto de 2.3 millones de millones a un presupuesto, a un gasto efectivo de 5.1 millones de millones. Esto implica un aumento del más del doble del crecimiento en lo que es el gasto operacional de los servicios de salud, es decir, gasto en subtítulo 21, gasto en subtítulo 22 de los hospitales, ¿ya? Insumos, fármacos, prótesis, sueldos. Al mismo tiempo, si uno eso lo compara en relación a la actividad, que obviamente nosotros queremos que los recursos lleguen a la ciudadanía a través de prestaciones, ya sea como por ejemplo consultas médicas de especialidad o intervenciones quirúrgicas, podemos ver que entre el año 2010 y el año 2016 hubo un crecimiento de una infracción en cuanto a cirugías y la misma cifra aproximadamente en cuanto a consultas de especialidad. A partir del año 2017 vemos que ha crecido bastante las cirugías y al mismo tiempo las consultas médicas de especialidad, llegando a un 9.9 y a un 9.4 respectivamente. Esto implica que en relación a las cirugías, que es la columna de color amarillo, naranjo, pasamos de 700.000 intervenciones a 850.000 el año pasado y de 7.2 millones a 8.1 millones el año pasado. Si esto hacemos un traslape, es decir, graficamos tanto el aumento del gasto como el aumento de la actividad, vemos que estas curvas, haciéndolas partir de un lugar similar el año 2010, podemos decir que ya estamos superando este aumento porcentual que ha habido en el gasto en salud por medio de una mayor actividad. Y en cuanto al nivel de deuda, aquí se presentan los cierres de deuda de cada año, pasando el año 2010 de 39.000 millones de deuda al año 2018 con 358.000 millones de deuda. ¿En qué mes está? Diciembre de cada año, presidente. Y este año, el año 2019, diciembre del 2019, cerramos ya con 123.000 millones de pesos. Esto implica una disminución de un 65% en relación al año inmediatamente anterior. ¿Cómo se ha logrado esto de aumentar la actividad y al mismo tiempo disminuir la deuda? Bueno, obviamente con un mayor presupuesto. El presupuesto del año pasado, el gasto del año pasado aumentó en relación al año 2018, por lo tanto cuando vemos que hay declaraciones en cuanto a que se restringió el presupuesto, se redujo el presupuesto, eso no es así, lo podemos ver en la primera diapositiva y toda esta información está en la dirección de presupuesto. Y obviamente al haber un mayor orden en cuanto al sistema de interoperabilidad que está funcionando hoy día en los hospitales y en los servicios de salud, vemos que hay un pago más rápido de la deuda. La criticidad, que es la tasa que se ve por debajo del número en cuanto a la deuda, indica cuántos meses de deuda se lleva en relación al gasto. Es decir, cuando vemos que para el año 2019 decimos que tenemos un índice de criticidad de 0,72, eso implica que la deuda es equivalente a 0,72 meses, es decir, 22 días. Eso quiere decir que todos los servicios en promedios tienen una deuda con una antigüedad de 22 días.
Esto no implica que no hayan deudas superiores a 90 días, porque es un promedio, y sí hay servicios de salud y hospitales que tienen deuda a 90 días, pero también hay servicios de salud y hospitales que mantienen una deuda incluso inferior a 22 días. En cuanto al subtítulo 29 y 31, que habla acerca de la inversión en salud, tanto en infraestructura como en equipamiento, vemos cómo el año pasado se ejecutaron 623.000 millones, es decir, casi el doble del promedio de los últimos 3 años y obviamente el presupuesto más alto de la historia del Ministerio de Salud. Para este año tenemos un presupuesto, esto es inversión, subtítulo 31-29 y equipamiento. Para este año tenemos un presupuesto que supera los 800.000 millones de pesos y eso ¿de qué da cuenta? De este plan de inversiones que, como lo hemos dicho anteriormente, hay una política de Estado. Nosotros tenemos hospitales que desde que se deciden realizar hasta que comienzan a atender pacientes, uno se demora 7, 8 años. Y eso implica necesariamente que se traslapa de un periodo de gobierno a otro y esto debe haber continuidad. Nosotros le hemos dicho que a nosotros nos interesa que existan estos hospitales no solamente por el aumento en el número de camas, no solamente por el aumento del número de pabellones, porque la mayoría de estos son reemplazos, sino que nos interesan porque con nuevos recintos nosotros podemos permitir que nuestros funcionarios exploten al máximo sus capacidades para las cuales estudiaron bastante tiempo y obviamente también por un tema de dignidad de poder atender a nuestros pacientes en lugares modernos y no con 100 años de antigüedad como ocurre en algunos hospitales. Al mismo tiempo y obviamente sin... todo lo contrario, o sea, favoreciendo aún más es lo que hemos realizado en la atención primaria, en donde a la fecha llevamos 55 establecimientos de atención primaria ya con atención a pacientes. Hay que recordar que el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera considera 120 dispositivos de atención primaria terminados a marzo del 2022. Por lo tanto, si uno considera que estamos casi en la mitad, bueno, también en cuanto a la promesa de 120, estamos casi en la mitad de esta meta y vemos bastante optimistas poder cumplir esta meta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de todo esto, aún tenemos casi 8.000 pacientes en lista de espera GES. Tenemos 287.000 pacientes en espera quirúrgica no GES y tenemos 1.900.000 personas en consultas por una especialidad médica. Como ustedes pueden ver, y este es un gráfico que se obtiene acerca de la glosa 6 que se informa trimestralmente aquí a propósito de la ley de presupuesto, el 88% de estas garantías retrasadas corresponde a la atención terciaria, es decir, la atención primaria y la atención secundaria es algo bastante inferior en cuanto a garantías retrasadas y esta radica mayormente en nuestros hospitales. ¿Y con qué capacidad contamos hoy día para poder resolver estos problemas? Bueno, estamos hablando de 25.086 camas que disponemos y 640 pabellones. A propósito del informe de la Comisión Nacional de Productividad, que lo puedo hacer llegar si es que no está en conocimiento de la Comisión de Salud, esta comisión que está presidida por Josep Ramos, Universidad de Chile, nos indica como por ejemplo que nuestros pabellones están comenzando la cirugía a las 8:40 de la mañana y la última termina a las 15:18. ¿Ya? Esto quiere decir que hay solamente un 53% de nuestra capacidad de pabellones que hoy día se está utilizando. Para tener alguna idea, los establecimientos más eficientes llegan a realizar 1.400 cirugías por pabellón al año. Nosotros estamos realizando aproximadamente 1.000 cirugías por pabellón. Por lo tanto, nos queda bastante por llegar al óptimo. Y es precisamente lo que
la misma comisión sugiere que aumentando a 9 horas la utilización de los pabellones, como ocurre en otros establecimientos, podríamos realizar un 27% más de cirugías, es decir, 230.000 adicionales, equivalentes a un 80% de la lista de espera no GES que hoy día está vigente. Obviamente, no solamente necesitamos de pabellones, sino que una vez que el paciente sale de pabellón, necesita una cama. Y, como dije anteriormente, nuestra red de salud pública cuenta hoy día con 25.000 camas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para una cirugía común, como es la colecistectomía, tenemos hospitales que tienen una estadía inferior a 2 días, de media, y tenemos otros hospitales que tienen una estadía media de 12 días. Por lo tanto, lo que está ocurriendo acá es que estamos viendo que existe variabilidad en la práctica médica que hace que pacientes con la misma cirugía, con el mismo GRD incluso, es decir, la misma severidad, tengan 10 días más de estadía en un hospital que en otro. Hoy la estadía promedio es de 6,9 días por egreso. Esto en promedio a nivel nacional, teniendo hospitales que tienen una estadía, voy a sacar los hospitales psiquiátricos, pero los hospitales de 12 días a hospitales que tienen una estadía promedio de 4 días. Y hoy la ocupación es de un 85%. Por lo tanto, si uno dice, ¿dónde podría realizar 230.000 cirugías adicionales? Se ve difícil ante esto. Pero lo que nosotros estamos proponiendo es, tomando las ideas de la Comisión Nacional de Productividad, poder obviamente disminuir los días de estada. ¿Bajo qué estrategias? Aumentando la cirugía ambulatoria. En otros países del mundo el 60% de las intervenciones quirúrgicas corresponden a cirugía ambulatoria, acá en Chile solamente el 30%, y esto también tiene además una ventaja en que evitamos las infecciones intrahospitalarias. Cada día de estancia adicional también podría ser un riesgo de infecciones intrahospitalarias. Gestionar la sobreestancia, variabilidad en la práctica clínica, que es lo que acabo de mostrar, cesáreas innecesarias, y todo eso obviamente a través de un instrumento que debe dar cuenta. No es posible hoy día, o hasta el año pasado, con los instrumentos que teníamos, de poder realizar comparaciones entre hospitales sin considerar la gravedad del egreso y la gravedad del paciente. Y eso es lo que hace el GRD y que también la Comisión Nacional de Productividad nos recomienda. Y es por lo mismo que el proyecto de ley que ustedes aprobaron se considera un capítulo completo en cuanto a financiamiento a través de GRD y que ya está implementado. Es decir, a partir del 1 de enero de este año, los egresos de los hospitales, de los 65 hospitales de mayor complejidad, están siendo financiados a través de GRD. ¿Qué es lo que genera esto? Según la Comisión Nacional de Productividad, no son estimaciones nuestras, 3.3 millones días camas adicionales. Estamos hablando de un equivalente a la misma estadía de 481.000 egresos. Es decir, 24 hospitales El Carmen de Maipú nuevos sin requerir un peso más en infraestructura, solamente dotando mejor a los hospitales con mayores recursos humanos, con más técnicos de enfermería para poder atender hasta las 20 horas, con más enfermeras, con más tecnólogos, etcétera. Y esto uno lo ve en la teoría, sobre todo cuando nos hacen estos informes, pero uno también lo puede ver en la práctica. Estos números son del año pasado en comparación con el año 2018, en donde en esta lámina podemos ver la ocupación, es decir, de las camas disponibles, obviamente cuánto más podemos ocupar, sin hacer ningún otro que ocupar mejor las camas. Y vemos cómo en los 10 hospitales que están aquí y comandados por el Hospital de Arica,
pasamos de un 84% de nivel de ocupación a un 94% de nivel de ocupación. Y nombro a Arica, como también puedo nombrar al Instituto Pedro Aguirre Cerda, como para nombrar uno de Santiago, y obviamente del Maule para nombrar a alguno del sur. Es decir, esto no hay una geografía, no hay una condición particular, sino que acá hay 10 hospitales de distintos servicios y solamente la única diferencia que tienen es el equipo directivo. Al mismo tiempo, con los días de estada, y aquí quiero destacar en el Hospital Salvador de Santiago, que es el segundo, que pasó de 12 días de estada a 10 días de estada. Ustedes me van a decir, 10 días de estada sigue siendo alto. Para la complejidad que tiene el Hospital Salvador es bastante bueno haber llegado a 10. Obviamente uno siempre tiene espacio de mejora, pero no es comparable con otros establecimientos. Y eso obviamente ayuda, o sea, reducir los días de estada o aumentar la eficiencia del uso de las camas no es para ahorrar platas a la Dirección de Presupuestos, no es para ahorrarle plata al Ministro de Hacienda, sino que todo lo contrario, es para realizar más cirugías. Y aquí vemos que esto se traduce en un mayor número de intervenciones. Y vemos como el Hospital Carlos Cisterna, que obviamente es un hospital que va avanzando en su implementación, tiene un aumento de un 45%, pero hospitales como El Salvador, que acabo de mencionar, que uno dirá, el Hospital Salvador ya tiene bastante años, ya debiese estar ocupándose al máximo. Bueno, resulta que el año pasado pasó de 15.600 egresos, ahí, a 18.000 egresos, así como también otros hospitales grandes como es el San Juan de Coquimbo, el Carmen, perdón, Juan de Dios La Serena. Perdón, de La Serena, San Pablo de Coquimbo, Viña, el Gustavo Frique y el Van Buren, que también aumentaron su cantidad de cirugía. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que estoy tratando de demostrar? Y a petición obviamente del presidente de la comisión me pidió además un detalle que voy a hacer llegar, es que el actual número de pabellones más lo que se incorporan a medida que vaya avanzando el plan de inversiones son capaces de realizar 230.000 cirugías adicionales. Y que el actual número de camas, más las que se incorporan a propósito del plan de inversiones y obviamente haciendo una gestión de forma eficiente en los hospitales que no han logrado los niveles de eficiencia que sí pueden demostrar otros hospitales, es que podríamos tener 481.956 egresos adicionales. Y que, para ejemplificarlo y no decir que estos son hospitales chicos o que fueron hospitales nuevos que van creciendo, el Hospital Salvador, que al reducir su estadía, lo que provoca, y quiero ser muy claro en esto, no es una reducción del gasto, sino que todo lo contrario, es un aumento del gasto, pero aún más importante, es un aumento en el número de prestaciones que le entregamos a las personas que están afiliadas a FONASA. Por lo tanto, si ustedes necesitan más detalle, siempre disponible desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero lo que a mí me gustaría dejar bastante en claro es que de acuerdo al plan de inversiones, al plan de eficiencia que estamos implementando y que este año tuvo otro paso a través de la implementación del GRD, y que a los recursos incluidos en el informe financiero del proyecto de ley que reforma a FONASA, es que la red de salud pública está preparada para recibir a estos pacientes tal como lo estuvo cuando se hizo la reforma al GES el año 2006. Eso es en cuanto a tener mayor detalle, que me lo solicitó el presidente diputado Celis. Puedo hacer la entrega por servicio de salud y por hospitales, pero de lo contrario no lo podía, para durar 20 minutos no podía incorporarlo en esta presentación. Eso es, señor presidente. Sí, la idea es que la va a enviar. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Vamos a dejar, lo hemos hecho así, vamos a dejar ahora la ex directora de FONASA, señora Janet Vega, y después un ciclo de preguntas. Lo mismo, FONASA. No, le pedimos que viniera él por el tema en FONASA, por el tema brechas. Ah, ya, porque no puede hacer pregunta entonces sobre el tema de estos hospitales. Sí, después vamos a hacer. Ya.
Podremos sacar. Le aviso que el té y el agua es self-service. ¿Ah? Está clarito. Bueno, la camisa Sí. también, la camisa Sí. Después hay que traer desde marzo cada uno trae su agua mineral. Muy bien. Diputados, señora Janet Vega. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados presentes y a todas las otras organizaciones que están hoy día. Yo voy a hacer algunos comentarios de la propuesta de FONASA. Voy a presentar algunas láminas que tienen que ver con algunos aspectos más bien conceptuales. Luego, algunas preguntas con respecto a FONASA y, si es que nos da el tiempo, mostrar algunas láminas de cómo funciona el sistema de salud en términos de eficiencia comparado con sus pares estructurales, es decir, que tienen igual países con igual presupuesto per cápita. Bueno, esto no lo voy a... todos sabemos que uno de los problemas que nosotros tenemos es que tenemos múltiples formas y fuentes de recaudación de recursos. Muy importante lo segundo, múltiples seguros con pool pequeños, excepto FONASA. ¿Y por qué esto es importante? Porque mientras más pequeño es un pool de recursos, menos redistribución de riesgos puede haber al interior, y en particular si es que funciona como un seguro individual y no como un seguro colectivo. Múltiples paquetes de beneficios, tenemos ley Ricardo Soto, GES, MAI, MLE, etcétera, no necesariamente todos alineados con los mismos beneficios. Múltiples mecanismos de pago a prestadores, y aquí también decir que efectivamente el pago por GRD es una herramienta que ha probado ser efectiva en el mundo. Sin embargo, genera el tema de que hay que ver qué es lo que se hace con el gasto fijo, porque la práctica significa o puede significar cambiar la manera en la cual uno contrata recursos humanos. Y también decir lo otro, que una cosa importante es que el sistema en su conjunto esté alineado. Lo peor que teníamos hasta ahora, que entiendo que están partiendo con GRD, es que teníamos un sector de atención primaria que estaba pagado per capitado. Por lo tanto, el incentivo estaba puesto o a no atender o a pasar rápidamente al sector secundario, y un sector secundario pagado por atenciones, que por lo tanto lo que ocurría es que había deuda si es que no se podía atender este gran flujo. Hay deuda, y al mismo tiempo había y hay problemas de desregulación importantes. Yo creo que la visión que probablemente todos queremos desde todos los ámbitos es llegar a un país donde la salud sea un derecho social, universal, y que esté en función de las necesidades de las personas y no de su capacidad económica. Probablemente lo que diferimos en el cómo, no en el qué. Y con respecto al cómo, hay algunas cosas que en mi opinión son importantes. Primero, que la cobertura financiera no esté ligada a empleo. Es decir, que no necesariamente sea las personas que estén empleadas solo las que tengan acceso a seguridad social, cosa que históricamente en Chile sí ha existido. Ojalá con un financiamiento creciente por impuestos generales, porque eso efectivamente permite más equidad. Ojalá con un fondo y ojalá con un asegurador público único, sin discriminación, obvio, con foco en resolver los problemas de los más vulnerables primero, y con mecanismos de transferencia que compartan el riesgo y en base a resultados. Y lo último, pero probablemente lo más importante, con un esfuerzo continuo, comunicarse honestamente y con transparencia con todos los ciudadanos. ¿Por qué seguro único? Al menos por 3 argumentos. Primero, porque efectivamente permite redistribución de riesgo y de recursos y beneficios entre afiliados al ser un pool único. Segundo, porque los costos de transacción de regular y los incentivos para compensar un mercado imperfecto en competencia por seguros es más posible que sean disminuidos. Y tercero, porque grandes pools bajo un administrador reduce costos financieros y aumentan influencia sobre los prestadores, dado que este seguro único se transforma en un monopsonio. También quiero señalar la importancia de discutir entonces si este seguro debería ser un seguro público o una empresa que no sea de tipo público.
Estas ventajas pueden tornarse en las desventajas si es que la arquitectura no está bien hecha. Ahora, tal vez de todo lo que voy a mostrar, esta es probablemente la lámina que yo considero más importante. Cuando uno organiza un sistema de salud, la pregunta básica para el diseño son, yo diría, dos. La primera, que es lo que se está discutiendo en este momento, ¿el sistema se organiza desde el seguro o los seguros o desde la provisión? ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque cuando el sistema se organiza desde los seguros, eso significa que el foco está en encontrar mecanismos que sean eficientes financieramente para generar prestaciones. Si el foco y el sistema se organiza desde la provisión, lo que ahí ocurre es que el foco está puesto en generar las condiciones en los prestadores para poder hacer la mejor provisión posible. Y de la mano con esto, la segunda pregunta es si es que nuestra visión es un sistema público, nos es indiferente o es privado. Porque todos estos mecanismos pueden ser combinados de una manera muy virtuosa o de una manera tremendamente no virtuosa. Ejemplo, uno podría decir que organiza el sistema con una mirada de sector público, con una mirada de seguro público y con una provisión mixta, pero básicamente privilegiando que exista provisión pública. Y esa es una organización totalmente distinta a la que yo organizo desde el seguro, pero con un seguro que no es un seguro público y con prestadores que son públicos o privados, porque ahí y genero competencia en el mercado, ahí lo más probable que ocurra es lo que de alguna manera nos está ocurriendo, de que efectivamente lo que tenemos al final, que en esta lucha mercado, digamos, en la cual el sector público va con las manos y los pies amarrados y los otros van corriendo la maratón, terminamos por desmantelar el sector público. Entonces, esa es una discusión de fondo que más allá que ideológica, sino que tiene que ver con una decisión de todos nosotros como ciudadanos. ¿Queremos una salud pública o no? ¿Y queremos organizarnos desde el seguro o desde la provisión? Entonces, la propuesta de gobierno de reforma de FONASA, primero, crea un plan universal que contendrá garantías de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad, y será rol de FONASA asegurar el plan de su garantía. Aquí hay una definición explícita, el sistema se organiza desde el seguro. Segundo, se crea el plan universal, que contiene las mismas garantías que el plan Auge más menos. Aquí la pregunta a hacerse es, con los recursos que tenemos, ¿esto efectivamente es posible? Uno. Y dos, ¿cómo vamos a hacer para que esto no exacerbe lo que tenemos en este momento, que es básicamente voy a tratar de no decirlo tan brutalmente, la existencia de prestadores privados, individuales o en sociedades, que están ocupando recintos públicos para su ejercicio privado y que básicamente lleva a un aumento de deuda que es incontrolable. Sociedades médicas. Sociedades médicas. No es tan brutal, la verdad. La privatización encubierta, que en la práctica uno dice tenemos un sistema público, pero no es verdad. Tenemos un sistema mayoritariamente privado en estos momentos que se ejerce en establecimientos públicos y en establecimientos privados. Y eso fue muy propiciado porque el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y yo soy parte de esa culpa por las definiciones de garantías Auge, que efectivamente contribuyeron a esto por una parte, pero por otro lado permitieron que muchas personas tuvieran acceso a atención de calidad. Segundo, se define una nueva gobernanza para FONASA, estableciendo un consejo directivo presidido por el director y un consejo consultivo asesor. Aquí la pregunta, yo diría, es la siguiente. ¿Por qué necesitamos, si FONASA va a ser entendido como un ente público, una gobernanza que no sea netamente pública? Segundo, ¿cómo vamos a evitar el riesgo de que efectivamente este seguro sea capturado por intereses corporativos? Uno podría decir en lo contrario, sin embargo, también puede ser capturado por intereses políticos del gobierno de turno si es que es parte de un seguro único. Y aquí de nuevo volvemos a la pregunta básica, que es ¿qué tipo de sistema de salud queremos como ciudadanos
y cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a correr, que son más o menos malos dependiendo de lo que creamos. Tercero, se crean nuevas atribuciones a FONASA que le permitan ejercer el rol de asegurar el otorgamiento, obvio, porque si se ordena desde el seguro, FONASA tiene que tener las atribuciones. Cuarto, se reforma la modalidad de libre elección, buscando asignarle un rol complementario al Plan de Salud Universal y estableciendo cambios en la forma de incorporar prestaciones institucionales. Aquí, por cierto, el gran temor que tenemos todos es que efectivamente esta reforma de la modalidad de libre elección signifique que empiece a haber un gran énfasis en comprar al sector privado en una modalidad que es fundamentalmente pago por prestación y que por lo tanto es muy financieramente ineficiente. Entonces, si no va de la mano con paquetizar y si no va de la mano con regular, tiene riesgo. Y quinto, se crea un seguro de medicamentos basado en una canasta genérico definida por FONASA. Yo no creo que haya nadie que pueda decir que esta medida no es una medida que es la que corresponde y que habría que haber hecho probablemente hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las interrogantes clave? Y ahí es donde se juega esta reforma FONASA. La primera, el tamaño del plan. Porque si el tamaño del plan es pequeño, hay menos garantías financieras y menos garantías de acceso que si el tamaño del plan cubre al menos lo que cubre ahora. Ahora, si cubre al menos lo que cubre ahora, la pregunta que va inmediatamente de la mano es ¿y cómo lo financiamos? Porque las platas no dan. Y eso podemos mostrar y enviar los estudios previos que hicimos nosotros cuando estábamos discutiendo algo parecido y las platas no dan. Segundo, ¿cómo se va a resolver la tensión entre pago histórico y pago por prestaciones o resultados? Yo no sé cómo lo estarán haciendo, pero en los hospitales va a ser un tema porque necesariamente tiene que llegar a una reforma de la manera en que tenemos contratados nuestros recursos humanos. Tercero, la inequidad de planes. Por ejemplo, aquí se dice que el grupo más vulnerable va a tener acceso a la red pública, sin embargo, el resto de los otros grupos va a tener acceso al público y a la MLE. Un punto, esta definición de FONASA en A, B, C o D, una definición histórica que alguna vez se le ocurrió a alguien, pero no tiene ningún sustento en ninguna best practice. En realidad uno debería probablemente tener solo dos grupos, contributivo y no contributivo, como ocurre en la mayoría de los seguros sociales del mundo. Luego, cómo se equilibra y financia el 80% de cobertura que dice que van a tener, ya sea público o privado, las prestaciones en este plan de salud universal y el 60% ambulatorio. Va a haber regulación de precios, va a ser por aranceles y se va a pagar solo lo arancelado, va a haber restricción del uso de la modalidad libre elección y cómo vamos a hacer para que los prestadores privados quieran realmente hacer prestaciones a estos precios, en el caso que se utilicen. Luego, los recursos son claramente insuficientes y no calzan con los cálculos previos. Y finalmente, ¿cómo se conecta esto con la reforma de los prestadores públicos, que probablemente es la reforma más esperada por todos? Uno no le puede pedir a un sistema público que genere atención de calidad si es que no tiene los recursos que requiere para que esto ocurra, y cuando me refiero a recursos que requiere, incluyo los recursos humanos, etcétera. Por cierto, con los controles que tiene que haber en términos de eficiencia, que efectivamente hay temas importantes de eficiencia en nuestros hospitales también, y eso hay que reconocerlo. Ahora, una cosita que son 4 láminas que quiero contarles. Primero, que todos ustedes lo saben, que nuestro gasto en salud es muy bajo, pero no solo cuando uno compara con la OECD, sino que cuando compara con países que son sus pares estructurales. Chile es la 4ª columna a la izquierda y ustedes ven que el gasto es bastante más bajo que sus pares estructurales e incluso no es tan alto con respecto a los pares latinoamericanos. También, y esto es una realidad, que la razón entre personas y médicos es también probablemente la más baja de todos los pares estructurales. Por lo tanto, aquí efectivamente tenemos un problema de falta de recursos médicos. Y por lo tanto, para que un sector público funcione, necesitamos generar una política de recursos humanos o fortalecer la política de recursos humanos para formar rápidamente estos médicos que necesitamos. Tercero, y esto es un mito,
que existe, que nosotros somos uno de los sistemas de salud mejores del mundo porque tenemos muy buenas coberturas y muy buenos indicadores globales. No es así. Si uno mira la tasa de mortalidad infantil y la compara con sus pares estructurales y con el promedio de la OECD, lo que uno observa es que Chile, que está en azul, no tiene una tasa de mortalidad infantil que sea muy baja o comparable con la OECD, todo lo contrario, tiene casi el doble de la OECD y tiene prácticamente en todos los casos, excepto en enfermedades no comunicables, tasas que son mayores a sus pares estructurales. Y luego el otro índice, que es que los resultados de salud efectivamente son más malos que sus pares estructurales. Por ejemplo, cuando uno ve lo que está bajo la raya es que nosotros estamos peor. Y vemos que estamos peor en mortalidad por cáncer, estamos peor en mortalidad por stroke, por accidente vascular, estamos peor en mortalidad por accidente de tráfico, estamos peor en mortalidad infantil y estamos peor en expectativa de vida al nacer, en mujeres y en hombres. Y por último, esto ya ha sido dicho innumerables veces, nuestra tasa de cesáreas es realmente algo inconcebible. Es decir, y eso a lo que muestra de nuevo es el mismo fenómeno en las sociedades médicas. Yo creo que con eso todos tenemos claro a lo que me estoy refiriendo. En términos de mortalidad por cáncer, desafortunadamente, a pesar del auge, todavía tenemos algunos problemas que tienen que ver con mortalidad en cáncer de mama y algunos problemas que tienen que ver con mortalidad en cáncer uterino. Y también tenemos algunos problemas con respecto a la letalidad por infarto al miocardio a 30 días en casos que llegaron a ser hospitalizados. Eso, presidente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ciclo de preguntas. ¿Quién? No, solo una segunda aclaración. Los pares estructurales no alcancé a Canadá. No los tengo en este momento, pero son los que tienen igual per cápita y más o menos igual composición demográfica, digamos. Esos son los. Pero el nivel de ingreso. Sí, claro. Son pares, pero son pares estructurales respecto a cuánto es lo que están gastando. Al igual que nosotros. Sí. Ya. Diputado Rosa, ¿me había pedido la palabra? Javier. Gracias, presidente. Quería hacerle una pregunta al subsecretario. Hay algunas cosas que me llaman la atención respecto del plan de inversiones. Este es un tema que lo hemos conversado. El tema que aparezca dentro del plan de inversiones, específicamente para la región de Los Ríos, de la cual yo hasta el 2017 fui director de servicio, entonces conozco bastante de esto, y sale solo en estado de diseño hospitales que ya tienen diseño, y es que están diseñados, como el de la Unión, que tiene el diseño terminado completamente, que yo creo que incluso se le vencen los estudios en agosto de este año, 2020, y ya tendría que hacer de nuevo un estudio de diseño, si es que se le vence. Entonces, estaba listo hace 2 años para ser licitado y resulta que hoy día aparece acá como solo diseño. Eso va a ser el compromiso en el plan de inversiones, plan nacional. Creo que eso es lamentablemente tiene que aclararse a la comunidad, porque lo que se dijo al inicio del gobierno en la región de Los Ríos fue que se iban a hacer la Unión y Río Bueno en conjunto con los lagos en un modelo de concesión extraño, pero ya bueno, la gente lo aceptó. Pero hoy día han pasado 2 años y teniendo un hospital que tenía el diseño listo, el terreno que es del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud, teniendo las maquetas, teniendo el permiso de edificación hace 2 años y no se ha hecho. Entonces creo que ese es un tema muy complejo de poner aquí como que va a terminar en diseño. Eso por una parte. Y respecto del Plan Nacional de Inversiones de Atención Primaria,
En el caso de Los Ríos aparece el CESFAM Alfredo Gansman de la Unión, el cual cuando yo terminé mi periodo ya estaba en un 80%, entonces no corresponde a la inversión del presidente Piñera. Y entiendo que en estos 2 años ya se entregó a funciones y no aparece acá otros 2 que sí están en construcción. Uno es el CESFAM de Malalhue, que sí está en construcción y que también nosotros le pusimos la primera piedra, obviamente financiero, diseño previo y todo eso, pero no aparece acá. Y tampoco aparece el SAR de Panguipulli, que ese sí le alcanzó a poner la primera piedra a este gobierno, pero obviamente estaba financiado, diseñado y consiguió el terreno y autorizado por nuestra gestión. Por eso es que me llama la atención y quiero pedirle que la información que nos le entregue respecto tanto del plan de salud de atención primaria como el de hospitales sea con fecha de inicio de obra, fecha de inicio de diseño y que se considere la diferencia entre proyectos de arrastre y proyectos actuales, porque si no se sigue engañando a la población y que es una de las cosas que finalmente hoy día tiene a la gente no creyéndole a la administración, no creyéndole al gobierno, ni a otros gobiernos, ni a ninguna institución. Si seguimos con esa conducta, finalmente nadie va a creer lo que decimos que hacemos. No le va a creer al ministerio lo que dice que hace. Respecto de lo que plantea de aumentar la gestión en cuanto a los pabellones, creo que sí es una línea que hay que trabajar, sobre todo en la línea de la cirugía mayor ambulatoria, que lamentablemente se ha dejado mucho de lado, entendiendo que ahí no tienes necesidad de salida de cama y que puedes tener un aumento bastante alto en la mayoría de los 65 hospitales de alta complejidad y los hospitales de menor complejidad que pudieran aumentar rápidamente en corto plazo, en este mismo año 2020, la cantidad de cirugía. Y lamentablemente no se ha posicionado como una estrategia muy valorada, y concuerdo con lo que planteó respecto de la diferencia que existe entre los 29 servicios. Existe una tremenda diferencia en que los 29 servicios no se les evalúa la gestión y lamentablemente hay regiones que tienen mejor salud que otras producto de la gestión de los equipos de estos 29 servicios, pero no existe una evaluación. Y es así que a mí me tocó en lo personal que, habiendo tenido por primera vez en alguna oportunidad el Hospital de Valdivia deuda cero durante 2 años, igual me terminaron el contrato. Entonces, al final es un tema político, no de gestión. Y por eso, una de las cosas que yo le solicito también como subsecretario es que la ADP se evalúe las metas, se evalúe técnicamente, se le evalúe la gestión y la productividad, tanto no solo en metas de atención primaria, atención secundaria, en cirugía, procedimientos, que también es otro tema que queda afuera, sino también metros cuadrados construidos, habilitación de nuevas instalaciones. O sea, tenemos que tener una evaluación profesional y no que cada 4 años se descabezan todos los sistemas y pasa esto que le pasó a esta administración finalmente, que en 2 años se perdió un capital humano que habría llevado un ritmo, en el caso de la región de Los Ríos específicamente, a construir mucho más de lo que se había construido en 3 años, pero lo que pasó es que se frenó 2 años. Y eso solamente por criterios políticos. Entonces, yo creo que eso no habla muy bien de la gestión que se puede hacer en el Ministerio de Salud, y no todo es dinero, sino también es gestión del capital humano experto que está ahí, y mantenerlo y animarlo, y como dice respecto de la gestión interna de pabellones, no todo es más dinero. Por lo tanto, mi pregunta es si nos va a entregar la información respecto de la atención primaria, hospitales, tal cual se la pedí, y lo otro, felicitarlo porque en Futrono finalmente, después de un bloqueo de la Mideso de un buen tiempo, se le dio pie a un SAR que fue muy resistido por el ministro anterior, pero agradezco que se le haya dado el pie, porque ese municipio no tiene hospital y el SAR era la única solución, y ese municipio además estaba endeudadísimo por tener que mantener una atención primaria que no le daba.
Eso, presidente, gracias. Sí. Antes de dar la próxima palabra, quiero decir que al subsecretario Zúñiga fue invitado a la comisión en el contexto de lo que es la reforma, para contextualizar la presentación. Respecto al tema, claro, el tema de brecha, el tema de cierre, esa era la idea, ¿cierto? Para contextualizar, porque al subsecretario lo podemos tener todo el día preguntándole, pero para contextualizar. El diputado Celi Andrés. Sí, presidente, por su intermedio, a la exdirectora de FONASA, señora o señorita Vega. Yo he leído bastante sobre usted y le tocó una vez exponer el 2014 en la comisión presidencial que hizo la presidenta Bachelet sobre la reforma de la ISAPRE. Y usted en esa ocasión planteó algo que fue bastante controvertido y que tiene justamente relación con un punto que acá se ha expuesto, que es que el 7% de aquella gente que cotiza para tener el sistema de salud privada en ISAPRE se vaya justamente al sistema público y se forme un fondo común que sea universal de salud. Es decir, que aquello que se conforma o va para las ISAPRE se vaya a FONASA. Entonces, con eso se forme este fondo universal. Y una de las críticas que usted recibió, que con eso se podría conformar lo que se denominó un Transsalud y que la red pública no daría abasto como para poder prestar todas las demandas que tendría la gente en relación a las diversas enfermedades, patologías, intervenciones, etcétera. Y usted señaló que no veía mayor problema porque, según su opinión, ese 7% que la gente que cotizaba en la salud privada no era de propiedad de ellos. Ahí también se formó otra controversia porque algunos alegaban y decían que por algo los excedentes y los excesos se le devolvía a esa gente, pero voy más allá de eso. Lo que le quería preguntar, y le digo porque se ha planteado acá por parte de algunos diputados, si usted todavía está convencida que en vez de que haya un plan universal de salud, es mejor que haya un fondo universal de salud. Esa es la pregunta, presidente. Gracias. Y el por qué. Eso. Gracias. Diputado Gaona. Con su permiso, señor presidente, pero voy a hacer una pregunta que me va a salir un poquito, pero muy pequeña. Para salir de lado. No, si yo también voy a hacer otra pregunta a la doctora. Respecto de la disminución, del aumento de la productividad de los hospitales, de los servicios de salud en general y la disminución de la deuda, ¿cómo nos puede asegurar, subsecretario, de que aquí no se produce el efecto que se produjo por muchos años, que muchos directores de hospitales guardaban las facturas de diciembre y de noviembre en el cajón y que después nos aparecían en enero y febrero? ¿Cómo nos aseguramos de eso? Porque esa es una práctica, pero frecuentísima en los señores directores de hospitales, para poder mostrar cifras que finalmente nos engañan a todos, al ministerio, a nosotros, en fin, a todos. Entonces, ¿cómo podemos asegurar de que efectivamente no nos van a aparecer facturas guardadas en el cajón como ocurrió a lo largo del tiempo y en gobiernos de distintos signos? Respecto al promedio de deuda de los hospitales, que es de 22 días, que ese es el promedio, y hay hospitales que tienen sus deudas a más de 90 días. En promedio, bueno, los promedios yo no sé si para estas cosas son tan... A mí me preocupan las deudas hospitalarias o la deuda que tienen hospitales con proveedores, sobre todo pymes, que el abuso es realmente impresionante. Me ha tocado tener que defender a algunas pymes, apoyarla para que les paguen después de 6 meses cuentas de 5 millones, de 10 millones, y se produce un abuso importante, sobre todo aquellos proveedores que no tienen el sartén por el mango. Entonces, también ahí, ¿qué es lo que se está haciendo para proteger a las pymes que proveen a los hospitales? Porque además esas pymes están complicadas porque les dicen no, ¿sabes qué? Te debo 10 millones, pero te voy a pagar 2. Y por lo menos para que pague el IVA.
Y así van, y al final el hospital usa y hace todo el costo financiero de eso lo asume la pequeña o mediana empresa, y los hospitales se aprovechan de eso. Y eso, ¿quién controla eso? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se trata mejor a los proveedores de los hospitales? Eso yo creo que es un tema que creo que porque además son parte de la cadena de valor de la prestación del servicio de salud importante los proveedores, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Y para nuestra invitada, la señora Vega, respecto a los pares estructurales, yo me imagino que la metodología así lo indica y todo lo más, pero me cuesta entender que nos comparemos con pares estructurales entendido como el gasto en salud como porcentaje del PIB, cuando en estricto rigor creo yo que la comparación más válida tiene que ver con la productividad entre esos países a pares en nivel de desarrollo, porque compararse con Canadá en términos de porcentaje del PIB, claro, el PIB de Canadá es harto más grande que el de Chile, pues entonces al final los costos son en pesos absolutos. Entonces también yo no sé si hay alguna comparación que nos pueda apoyar o ayudar a usted respecto de comparaciones con países con un nivel de desarrollo equivalente, con un nivel de productividad equivalente o con un ingreso per cápita equivalente, digamos, y me hace mucho ruido esto de los pares estructurales, o que pudiera profundizar en esta idea de los pares estructurales para poder quemar con tranquilidad de que la comparación es absolutamente válida, digamos, hacerla para estos efectos. Eso, presidente. Diputado Macaya. Yo quiero agradecer la presentación, me parece que es una interesante, más allá del, quizás eché un poco de menos de la exdirectora FONASA, más bien comentarios al proyecto en sí mismo, porque acá lo que se hace obviamente es presentar una propuesta alternativa que no es lo que estamos discutiendo, o sea, un poco en la misma línea de lo que plantea el presidente de la comisión. Acá lo que ha hecho la exdirectora de FONASA es presentar un proyecto alternativo y se valora y se conoce, y en esa entidad quizás algunas preguntas respecto a este proyecto alternativo. Usted hizo un planteamiento respecto de lo injusto de la situación discriminatoria que existe en que las personas, en la separación de planes, en el acceso de un FONASA A, B, C. Muchos hemos impulsado de que la libre elección sea parte también del pool de los FONASA A. Le hago un comentario respecto a esa posibilidad, porque en el pasado, cuando hemos tratado de incorporar la libre elección por ejemplo, en la gente de FONASA A, hubo harta oposición de los sectores más de izquierda. Segunda pregunta, usted cuando habla del seguro único, como la alternativa y la propuesta que usted hace, usted no descarta, o por lo menos eso entendí de sus palabras, de que en esta estructura incluso pueda ser un seguro privado, pero que sea único. O sea, lo manifestó así particularmente porque si el seguro único, público, termina con errores de diseño estructurales que no lo hagan funcionar, podríamos estar con un problema que sea peor el remedio que la enfermedad. Algo así creí entenderle. Me gustaría que pudiera profundizar en eso, en el diseño que se establece para este seguro único, porque al final yo le hago la pregunta quizás en términos de, usted le tocó estar dirigiendo FONASA, que es una entidad bien compleja de dirigir. Yo le pregunto por el momento en el que estamos hoy día, que no es indiferente, de cómo una reforma que lo que usted plantea, quizás en escenarios ideales de tranquilidad institucional incluso podrían ser cosas que uno podría considerar. Yo le pregunto por el momento actual si usted lo considera posible algo como lo que usted está proponiendo. Y por último, en las sociedades médicas, usted también manifestó que tuvo dificultades de hacerle frente. ¿Por qué un seguro único podría tener más capacidad para tener una musculatura diferente con respecto a las sociedades médicas? Quizás lo mencionó al pasar, pero a mí me gustaría que pudiéramos profundizar en uno de los que yo también comparto, uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud hoy día, que el mal funcionamiento. Usted hoy día además trabaja en un prestador, o sea, y desde esa perspectiva también
prestadores que forman parte importante de la red, reciben recursos de la red, pero en una lógica bien distinta a la que sea particularmente en regiones, donde las sociedades médicas están conformadas por los mismos médicos del hospital, por lo menos ya los conocemos, es más fácil de conocer a los médicos que en la mañana trabajan en el hospital y en la tarde en sus sociedades médicas. Pero entender por qué el sistema de seguro único con musculatura adecuada, con un diseño institucional correcto, es más eficiente para el tema de las sociedades médicas. Eso por el momento, presidente. Muy bien. Yo quería preguntarle al subsecretario, hacer una declaración primero. Cierto que yo creo que un plan de salud universal es un camino para tener un fondo único de salud, porque no imagino que seamos capaces de instalar un fondo único sin tener un plan de salud universal instalado y que ese sea simétrico tanto en lo que hoy es el sistema ISAPRE y el sistema FONASA. Sería muy difícil instalarlo así de entrada, ¿cierto? Entonces yo creo que allí veo que hay un camino interesante, dependiendo un poco, como dice Yanes Vega, de el volumen o la cantidad. Pero ¿cuál es nuestra gran duda? Y aquí va al subsecretario, y por eso me parece tan interesante su presentación. Porque nosotros en la oposición y los gremios, y lo hemos explicitado, lo hemos dicho, no creemos, y lo dice también la doctora Yanes Vega en su presentación, no creemos que hoy día el sistema esté en condiciones de responder. Pese que existe una prelación, que es interesante que existe una prelación, la prelación pudiera no tener sentido cuando el sistema público en sí no tiene la capacidad instalada para responder. Y hay temas estructurales allí, como por ejemplo el sistema de contrato de los médicos, ¿cierto? Un sistema de contratación que escapa un poco a los deseos, ¿cierto? Que dice la Comisión Nacional de Productividad también, ¿cierto? Hará algunas soluciones con los artículos 44, disminuir las 11 horas, etcétera, pero hay un problema ahí de fondo que no queda resuelto. Entonces, mi pregunta es, y ojalá que lo tuviésemos nosotros allí en la presentación que vamos a tener posteriormente, si el sistema público hoy día está en condiciones de responder a toda la demanda, porque yo digo, si no ha podido responder a 2 millones de consultas de especialidad y a 250.000 cirugías, ¿por qué voy a suponer que se dictada la ley va a poder responder el sistema público de inmediato? No. Entonces, lo único que veo que el que pueda hacerlo se desplace, ¿cierto?, la flecha hacia el que le sigue en la prelación. Entonces, para mí ese es un problema importante. Creo que es para gran parte de nosotros un problema importante, que es la capacidad de respuesta que tiene hoy día, en las capacidades instaladas que tiene el sistema público para responder a un plan de salud universal que sea lo suficientemente amplio, no sea tan escueto, ¿cierto?, sea para generar garantías que realmente respondan a la necesidad de la población. Ese es un tema que para mí merece un comentario. Y ahí, en esa misma lógica, preguntarle a la doctora Yanes Vega si cree que el hacer esto, fraccionarlo en el tiempo, no hacer un Big Bang del tema, sino que es fraccionar, darle un periodo prolongado para ir instalándolo gradualmente, darle gradualidad a la instalación de esto, pueda resolverlo o no. O el tema de fondo vamos a tener que hablar con Hacienda nomás. Entonces creo que ahí hay un tema que me parece que pudiéramos responder. Y me había pedido la palabra el diputado Labra, que no lo había visto. Perdón, diputado. Muchas gracias, presidente. Yo he escuchado hablar sobre las sociedades médicas y son como ya tengo terror de escuchar hablar, pero no. Depende de la sociedad médica. Sí, por eso, perdón, de las sociedades médicas que están relacionadas con, que de alguna manera producen esto, hay una incapacidad, ¿cierto?, de uso de los hospitales que está reflejada en un gráfico aquí muy claramente y que podría usarse con mayor eficiencia. ¿Por qué no se usa? Ese es un tema que no veo dónde se puede estar resolviendo en este momento, fuera del diagnóstico que ya lo he escuchado permanentemente en esta comisión.
Y lo otro que quería ver es si eso se refleja de alguna manera en este otro cuadro que existe acá, que habla de cirugía y de intervenciones, donde aparecen algunos de los hospitales de los cuales nosotros estamos súper preocupados de denuncias que se han hecho, que son constantes y que a mí me parece que son ya impresentables a este nivel del estado cultural en que estamos, para no llamarlo estallido. O sea, es insoportable que haya hospitales que no puedan funcionar porque no tienen insumos, y pongo una lista, el Van Buren, el Frique, el San José de Maipo, con gente que yo considero que deberíamos tomarla en cuenta, porque son gente del mismo sistema que está denunciando incapacidades que son para nosotros insoportables. O sea, seguir legislando sobre proyectos que podrían solucionar asuntos más profundos, como este proyecto, sin llegar al fondo también, porque aquí la atención está puesta en qué, en si tenemos confianza o no que estas desigualdades que se producen las vamos a solucionar o no. Ese es el tema de fondo. Si esta propuesta que hace el Ejecutivo con respecto a un nuevo sistema tiene la capacidad real, vista, insisto, en el estado cultural que estamos viviendo o no. Y para mí resulta que si no empezamos a preocuparnos de esta falta que es dramática ya, la respuesta sigue subiendo en furia, sigue subiendo en complicarnos los pactos de buena voluntad que hacemos acerca de la paz y las nuevas constituciones. Porque si no solucionamos el tema que está en la punta donde la gente va, donde la gente se quiere atender y no se puede atender, ¿dónde está esa voluntad de meter recursos ahí, de solucionar rápidamente? Yo no la veo en el Ministerio, por lo menos en el Ministro de Salud, y lo he dicho permanentemente. No siento esa empatía con ese problema que yo creo que es urgente solucionarlo, es urgente poner recursos. Y me complica un poco estar tratando de legislar sobre temas que son importantes, pero me inhibe también el seguir tratándolos si no tenemos nosotros en esta comisión, que es la posibilidad que tenemos como parlamentarios y parlamentarias, de decir, oiga, espere un poquito, antes de que sigamos legislando, preocupémonos de este tema que es el asunto hospitalario, que está heavy, que está muy mal. ¿Dónde está esa voluntad? Porque yo podría confiar mucho más, podría estar mucho más tranquilo viendo estos proyectos, porque me siento, y yo creo que si le preguntamos a los que están organizados como usuarios y usuarias, si le preguntamos a los médicos que en este momento están en rebeldía en algunos lugares, nos van a decir exactamente lo mismo. ¿Por qué no le ponemos urgencia a eso? ¿Por qué el ministro, por qué el ministerio, por qué el ejecutivo no le pone urgencia a eso? A mí en realidad me tiene complicado poder seguir legislando, aunque tengo la mejor buena voluntad de que estos sistemas mejoren, en seguir legislando con claridad y con buena voluntad este tipo de proyectos. Eso, muchas gracias, señor presidente. Diputado Belolio. Gracias, presidente. Yo lamentablemente no pude escuchar toda la presentación de la doctora Vega porque estaba en la comisión de al lado. Sin embargo, deduzco, digamos, por las intervenciones, algunas cosas que me gustaría que ella nos pudiera dar su parecer. Hay como 3 modelos, o 4 en verdad, de alternativas que se han propuesto ahora. Una es la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que es una modificación de FONASA a hacer una especie como de GES ampliado. El segundo modelo es, y existen todas las combinaciones posibles, eso es lo complejo de esto. El segundo es de tener un fondo único, que no necesariamente significa que exista un asegurador único, que es otra fórmula, ni tampoco que exista un plan único, que es otra fórmula. Y hay una combinación de todas las anteriores. O sea, obviamente puede haber un fondo único con un plan único garantizado y que después los extras son con copago y así sucesivamente. Quienes han ido en la tesis más maximalista, aquí mismo nos han dicho que lo que quieren es que sea un fondo único, con plan único, con asegurador único.
lo cual excluye completa y totalmente a todos los hospitales que no sean exclusivamente del RUT estatal. Entonces, y que eso se ha dicho por todos los expertos, salvo los que entran con el puño en alto, que significa un descalabro gigantesco para la salud pública de las personas. Entonces, yo quisiera saber, dentro de todos esos modelos distintos, digamos, algo entendí de lo que estaba planteando, ¿por cuál se inclina un poco más? Entiendo que también hay distintos grupos de reunión en donde están tratando de llegar a algún consenso también hacia dónde debiésemos caminar al respecto. Segunda cosa, ¿qué le parecen el informe de la Comisión de Productividad? En particular, la posibilidad de incrementar de manera casi instantánea más de 200.000 cirugías. O sea, ya si subimos de 3,3 cirugía a 4,2 cirugía, algo ya venía en la presentación también del subsecretario, eso implica un 7% más de costos, sin embargo, implica 200.000 intervenciones más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos tenido la traba para hacer ese tipo de cosas? O, por ejemplo, para que puedan haber doble turno en los mismos hospitales, que implicaría poder pasar al otro, que es subiendo solo un 36% el costo, aumentar un 70% de la cirugía. Entonces, si hacemos eso, es muy poco necesario después traspasarnos a el sector privado, como algunos tienen, digamos. Y por último, si es que el GES orientó la gestión hospitalaria de manera de cumplir con esa garantía, y hoy día el 99% de las garantías están cumplidas dentro del sistema. La pregunta es por qué podría no tenerse la confianza de que entonces el sistema público también cumpla las garantías dentro del sistema, cuando va a tener también la exigencia de hacerlo ahora, como se está proponiendo con la reforma FONASA. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Subsecretario. Primero, por ese intermedio, señor presidente, aclarar que la diapositiva muestra el estado actual de las inversiones. Por lo tanto, que un consultorio o un SAR no esté ahí no implica que no se va a realizar, sino que ahí están los 55 que están terminados, hay otros 65 que se van a terminar. En relación a la autoría, y la Contraloría también se ha pronunciado, y también lo mencioné cuando hice mi presentación, los proyectos no son de un gobierno u otro, sino que los proyectos son de la ciudadanía. Y cuando uno los comienza y otro los termina, eso es independiente. Acá lo que yo traté de exponer es cuáles son los hospitales que hoy día tenemos en construcción. No estoy diciendo que son de Arturo Zúñiga, subsecretario, ni del anterior subsecretario o del anterior, sino que son de la ciudadanía, ¿ya? Los proyectos hospitalarios duran 8 años, por lo tanto es muy difícil que alguien se adjudique un proyecto. Si fuese, se habría que adjudicarse los que uno comienza y los que uno termina, lo más probable es que quedaríamos en cero o con puros consultorios pequeños, ¿ya? En relación al SAR de Panguipulli, está considerado, se está construyendo, el SAR de Malagüe está casi listo, le faltan unas pequeñas cosas, pero se va a entregar prontamente, y agradezco la gestión que a través de usted, señor presidente, que usted hizo como director de Servicio de Salud. ¿Por qué? Porque la región de Los Ríos va a tener una moderna y nueva red de hospitales que nosotros vamos a continuar. Tal como continuamos y se implementó a partir del 1 de enero una idea que nació de la exdirectora de FONASA, doctora Janet Vega, lo cual es el GRD. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en salud, lo más probable es que traslapemos varios gobiernos debido a que estas políticas son de larga data y de difícil implementación. En relación a los directores, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del diputado. Cuando uno ve las diferencias que hay entre un hospital u otro, incluso cuando uno ve las diferencias entre un consultorio, un CEFAM y otro, que ahí uno sí puede ver la diferencia en cuando hay 3 periodos de alcalde, por decirlo así, uno ve muy buenas gestiones, ¿ya? Y obviamente estoy totalmente de acuerdo en que la evaluación de continuación o de renovación debe ser única y exclusivamente la gestión
que ellos realizan, tanto de atención de pacientes, de metros cuadrados, de presupuesto ejecutado, de deuda efectiva. No tengo otra opinión acerca de eso y he tratado de mantenerme así. Y podemos dar cuenta que hay directores como... ¿cómo se llama el director de... matarse, se me olvidó. El doctor Julio Montt es subsecretario, obviamente de oposición, y está actualmente y va a participar nuevamente en un concurso. Por lo tanto, hay señales de eso que ante una buena gestión obviamente los directores se deben mantener. En relación a las preguntas del diputado Gaona en cuanto a qué resguardo tenemos en cuanto a que no aparezcan nuevas facturas, nosotros durante el mes de abril del año pasado implementamos la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Hoy día, para que exista una factura, debe haber una orden de compra. ¿Ya? Un proveedor no va a despachar si no existe una orden de compra. Y al haber orden de compra, nosotros tenemos linkeado el SICFE, que es nuestro sistema de gestión financiera, con el portal. Por lo tanto, para emitir una orden de compra debe existir un marco presupuestario. Es decir, cuando se emite una orden de compra y posteriormente llega una factura por ese monto, existe el marco presupuestario para poder pagar eso. Es decir, no debiésemos tener problema en, cuando llegue una factura, poder pagarla. ¿Por qué? Porque ya se demostró a través de la interoperabilidad y la orden de compra de que existe un marco para poder gastar y por lo mismo poder pagar. Que vayan a existir y que a algún funcionario se le ocurra alguna forma de burlar eso, esperemos que no. Para eso, obviamente, nosotros realizamos auditoría de forma permanente y Contraloría también realiza auditoría de forma permanente en todos los servicios de salud, en casi todos los hospitales del país. Y a propósito de lo mismo, nosotros en el Servicio de Salud Valdivia, también precisamente, se descubrió que hubo un fraude por 1.500 millones. Estamos hablando de 1.500 cirugías aproximadamente. Y esa persona hoy día está con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque los vamos a perseguir, porque no puede ocurrir que existan 1.500 millones que una persona no destine para los pacientes. Y vamos a ser muy duros con eso y vamos a destinar todas las horas hombres que requiera para poder perseguir a esos delincuentes. En cuanto a qué gestiones realizamos para... Sobre el punto, a la misma... sí, sobre el mismo punto, de las cifras de ejercicio de la deuda y todo eso, las cifras mostradas allí que refleja el 65% de la deuda, ¿son sobre cifras devengadas o flujo efectivamente pagados? Pagados. Pagados. Hoy día la No deuda solo del sistema de salud es de 123.000 millones de pesos, efectiva. Obviamente, si hay una factura que no esté devengada, no tenemos cómo reconocerlo y no está reconocido ni en el gasto ni, por supuesto, en la deuda. Pero no debiese ocurrir. En cuanto a cuál es la predisposición para proveedores menores, siempre se ha privilegiado eso. Obviamente, cuando hay un subdirector administrativo que está haciendo el pago mensual cuando le llegan las transferencias de flujo, nosotros priorizamos eso, y más aún después de lo que ocurrió el 18 de octubre, en donde sabíamos que muchos proveedores pequeños podrían también haberse visto afectados por los hechos de violencia o disminución de la actividad económica. Por lo tanto, desde el Ministerio de Salud, en conjunto obviamente con el Ministerio de Hacienda, quisimos promover aún más que exista este pronto pago y es por eso que hemos llegado a estos niveles. En relación a la pregunta del diputado Celis, de cómo podemos respaldar aún más de lo que traté de hacer aquí, de que somos capaces de poder dar cuenta de toda esta lista de espera y obviamente del proyecto de FONASA, creo que traté de reflejarlo con que en algunos hospitales se pudo, pero obviamente hay situaciones que se deben normar a nivel país.
Y se mencionó algunas de ellas, como por ejemplo tener doble turno, que hoy día ocurre en el Hospital Traumatológico acá al lado. Pero perfectamente podríamos promover que aún más funcionarios trabajen 44 horas, y con eso me refiero principalmente a los médicos, que en su mayoría trabajan 22 horas, a excepción de la política de Estado. Vuelvo a incidir en eso: cuando uno forma a un especialista, y tiene un 6 periodos durante 3 años y tiene 6 años de retorno, de nuevo son 9 años, transcurren más de 2 gobiernos y uno no se puede atribuir esto, sino que es una política de Estado. ¿Y qué otras situaciones se pueden hacer? Bueno, en el informe emitido por la Comisión Nacional de Productividad se habla de muchas de ellas, pero yo voy a comentar también las que se han implementado en algunos hospitales. En algunos hospitales, por ejemplo, se tiene un cuarto turno para la unidad de recuperación, es decir, una vez que sale el paciente de pabellón, que exista una unidad de enfermería, compuesta por enfermería y por técnicos de enfermería, que se dé cuenta de eso. ¿Para qué? Porque si uno cuenta con un cuarto turno en la unidad de recuperación, eso quiere decir que a las 8 de la mañana va a haber una persona recibiendo un paciente, ojalá antes, para que la cirugía parta a las 8 de la mañana. Y efectivamente el personal que termina a las 5 de la tarde se pueda ir a la hora que termine de trabajar, pero va a haber un equipo de enfermería recibiendo al paciente a las 5 de la tarde y va a tener ese acompañamiento. Y en la noche, si ustedes me dicen, bueno, pero eso es algo ineficiente porque durante la noche no va a tener, nosotros tenemos necesidades de apoyar a las unidades de hospitalización, y sabemos que cuando hay unidades de enfermería apoyando eso, existe un mejor egreso. Por mejor egreso me refiero a un egreso más temprano o para un egreso de mejor calidad en relación a las tasas de reingreso de los pacientes. En relación a lo que mencionaba el diputado Labra, creo que en la presentación traté de expresar con números reales, y voy a volver a la diapositiva inicial, en donde hay un aumento del gasto en el subtítulo 21 y subtítulo 22. Por lo tanto, cuando uno ve que existen problemas de insumos en algunos hospitales, yo no los desconozco, pero sí obviamente yo hago un contrapunto en cuanto a que los recursos han aumentado. En Gustavo Frique se gastó 1.000 millones adicionales el año pasado. Hizo más cirugías. Me encantaría que hicieran más cirugías y obviamente vamos a promover eso durante este año, pero también tenemos que hacernos cargo de que hay situaciones en donde los subdirectores administrativos, los jefes de abastecimiento, no hacen bien su trabajo. Y no estoy hablando en particular de Gustavo Frique, sino que estoy hablando a nivel nacional. ¿Y cuál es su trabajo? De disponer de esos medicamentos y de esos insumos cuando corresponda. Y eso tampoco significa enviar una orden de compra durante 24 meses, porque eso era lo que hacían antes, una orden de compra por 24 meses. ¿Qué es lo que ocurría? Que efectivamente hacían una orden de 24 meses por un medicamento A, pero eso ocupaba un marco presupuestario que les impedía comprobar el medicamento B. Por lo tanto, las órdenes de compra se deben hacer de acuerdo al marco entregado. De lo contrario, se produce que para un medicamento tenemos un sobrestock y se terminan venciendo en las farmacias, en las bodegas de farmacias, pero para otros resulta que no tenemos un marco presupuestado. Esas son las dudas, por ciento medio, señor presidente. Una pregunta, sí, cortito. Donde se habla de mayor aumento de cirugía total de intervenciones. Aquí yo tengo el Gustavo Frique. Aumentó el 5%. Usted me dice que esa responsabilidad, que no fue más por responsabilidad de la gestión del propio hospital. Eso es lo que me está diciendo. Y con respecto a los aviones, lo mismo. Aumentó un 1% la capacidad. También es producto de la gestión del propio hospital. Sí. No es de la gestión centralizada del Ministerio. Eso está diciendo. No. Perfecto. Muchas gracias. O sea, la clave para que a un hospital le vaya bien, y eso quiere decir que pueda atender a más pacientes, es su equipo directivo. Muy bien, muchas gracias. Doctora Vega, Janet Vega. Sí, quisiera referirme a lo del 7% que se me preguntó. Una cosa es el seguro y otra cosa es la provisión. Una cosa es plantear que haya un seguro público y otra cosa es plantear que hayan solo prestadores públicos.
En este país tradicionalmente ha habido prestación mixta, siempre, desde siempre. El tema es que la prestación mixta no signifique que terminemos en un sistema totalmente privatizado, sino que mantengamos el sistema público de calidad de modo que sea una alternativa. Con respecto al 7%, ¿de quién es? Bueno, ustedes saben cuál es mi opinión al respecto. Y yo creo que el 7% efectivamente es parte de la seguridad social y una contribución que todos hacemos para financiar la salud de todos nosotros. Eso es una cosa que antiguamente se llamaba solidaridad, que ahora como que se ocupa menos. Pero en la práctica significa que si hay un solo pool y todos contribuimos a ese financiamiento, las personas que ocupan más, que son los más viejos, los más enfermos y los que tienen menos, permiten que ser financiados por aquellos que son jóvenes, menos enfermos y tienen más, y las platas que se ocupan ahí se redistribuyen y los riesgos también. Por lo tanto, permite ganar eficiencia económica en vez de un seguro individual, que es la lógica actual que tenemos en las aseguradoras privadas, que lo que usted no ocupa se pierde y se va básicamente al bolsillo o a las ganancias de las instituciones fundamentalmente. Entonces, esa es la diferencia. Si usted me pregunta, yo creo que tiene que haber un fondo universal. ¿Por qué creo eso? Porque la evidencia de todo el mundo muestra que aquellos países que tienen un pool único tienen mayor eficiencia, tanto macro como micro, en términos de atención de calidad. Le pongo un ejemplo, un país que no podemos decir que un país que ande con la olla y el martillo, me refiero a Corea del Sur, hizo una reforma en los últimos 7 años que fue impresionante porque pasaron de tener múltiples pools a tener un asegurador único social, y en ese caso ellos con provisión estrictamente privada fundamentalmente. Entonces, la definición del modelo no es menor, y la definición del modelo tiene que ver con cuál es el tipo de sistema de salud que queremos. ¿Queremos tener un sistema de salud predominantemente público, sí o no? Esa es la primera pregunta. Y es una pregunta que trasciende los que estamos acá. Es para los próximos 50 años, para nuestros hijos y para nuestros nietos. De la misma manera que los que hicieron el Sistema Nacional de Salud del 52, nosotros 50 años después todavía nos estamos beneficiando de ese grupo de iluminados de todos los sectores que hicieron ese sistema. Respecto a las preguntas respecto al seguro único que pudiera ser administrado por los privados. Sí. Yo creo que es mejor la alternativa fondo único y que es mejor la alternativa seguro único. ¿Por qué seguro único? Porque actúa como un monopolio. ¿Frente a quién? Frente a los prestadores. ¿Cuáles son los riesgos? Captura. O por los privados o por los públicos. Y ahí hay que elegir. ¿Cuál es el riesgo menor? ¿Que haya captura privada o que haya captura pública? ¿Y cuál es la mitigación que vamos a hacer de esos riesgos? Y si uno tiene un seguro único que básicamente provea lo que todos estamos de acuerdo, que es el plan universal, con seguros de segundo piso, como existe en todos lados, si es que uno quiere cosas adicionales, por ejemplo, si yo me quiero hacer un lifting, por poner un ejemplo, cosa que por ahora no. Ahora, ¿por qué un seguro único podría cambiar el tema de las sociedades médicas? Por lo mismo, pues. Porque no es lo mismo negociar desde un pobre director de hospital que los médicos le están diciendo que si no les paga, se van, o si no les pagan y tiene que pagar frente a la comunidad, a tener grupos organizados que están negociando con un seguro. Por ejemplo, una cosa que nosotros cuando estábamos en FONASA insistimos majaderamente que nos dejaran hacer y que estoy muy contenta que ahora se está haciendo, que es que no permitieran que hubiera compra desde el prestador, porque los servicios de salud no son seguros, son prestadores, por lo tanto no corresponde que compren, porque la compra es una función de seguro. Y en ese caso en particular, porque eso nos podría permitir, por ejemplo, haber hecho compras mucho mayores con prestadores organizados y de alguna manera romper los carteles, para decirlo con toda claridad.
Sí. Pero este proyecto justamente va en esa línea que usted plantea. No, o sea, sí, yo sé que ese proyecto va en ese por eso punto. quizás relacionar ese tema que usted acaba de decir con el momento, además, porque en el fondo asumir de que esto puede tener un asegurador único en este momento, yo creo que estamos recorriendo un camino. O sea, yo creo, Bueno, esa es otra pregunta, es si es que hacemos Big Bang o hacemos gradualidad. Obviamente, y probablemente por sesgo ideológico, yo no creo en las gradualidades, porque las gradualidades terminan siempre en lo mismo. Entonces, si usted me pregunta a mí, con todos los sesgos que yo tengo, yo más bien soy kunstiana. Yo creo que los cambios de paradigma, primero se hacen desde afuera y segundo son siempre Big Bang. Nadie hubiera pensado que iba a pasar lo que estamos pasando hasta el 18 de octubre. Esa es mi opinión. Por cierto, discutible. Pero si usted me pregunta, mi opinión es esa. Respecto al plan de salud universal. Bueno, el plan de salud, Harari, entre paréntesis, una de las cosas que ha ocurrido es el tema tecnológico, que efectivamente es un Big Bang que tomó a todo el mundo desprevenido. Y efectivamente Harari plantea más o menos lo mismo que Kuntz, que lo planteó hace 300 años antes. Bueno, en fin, pero no estamos para discutir de filosofía. El plan de salud universal, esta es otra falacia. Nosotros tenemos un plan de salud universal, lo que pasa es que no está escrito como tal. Y el plan de salud universal tiene los siguientes componentes. Componente 1, plan de salud familiar en atención primaria. Componente 2, garantías, ley de las garantías, incluyendo las garantías explícitas GES. Y que en sus componentes se transforma en un arancel MAI y en un arancel MLE. Punto 3. Tenemos por sobre este plan universal garantías adicionales, fundamentalmente de tiempo, para un subconjunto que se llama Auge y para un subconjunto que se llama Ricarte Soto. Por lo tanto, nosotros tenemos un plan universal. La pregunta es si la propuesta va a disminuir este plan universal o no. Si la propuesta disminuye este plan universal, a mí no me parece. Si la propuesta garantiza el plan universal, por cierto que es conversable y ahí la preocupación pasa a ser, ok, ¿y cómo vamos a garantizar que las condiciones de calidad vayan a ser las mismas y que para eso que exista el financiamiento, asumiendo que tomamos la decisión primero que queremos tener un sistema de salud fundamentalmente público? Esas son las decisiones en las cuales ustedes van a ser responsables para todos nosotros por los próximos 50 años. Luego, ¿sistema público puede responder toda la demanda? No en las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque es un sistema público que ha estado desfinanciado por muchos años, que tiene muchos problemas que tienen que ver con, no sé cómo llamarlo, con anomalías que hay que corregir. Y lo que mejor tenemos en este momento, probablemente es la infraestructura, a pesar de que lo que más aparece es que nos falta infraestructura, pero tenemos muchísimo que avanzar en términos de condiciones de trabajo, en términos de mejorías de gestión, etcétera, y todo eso desafortunadamente requiere más plata. En condiciones ideales yo creo que sí, porque en condiciones, solo recordar que el sistema público fue capaz de hacerlo durante estos 50 años, hasta hace poco, durante 30 años al menos. Por cierto que requiere un rediseño, porque si vamos a pensar el sistema público con los mismos esquemas de ahora es imposible. Hay que moverse a una atención primaria en la casa, hay que moverse a recursos humanos que tengan más coaching, hay que moverse a telemedicina, hay que moverse pero es un rediseño completo de la provisión, no de las platas ni del aseguramiento, de la provisión, porque eso es lo que le llega a la gente. Y lo otro es que, ya contesté lo del fraccionamiento, no, y con respecto a, yo creo que le contesté implícitamente qué es lo que yo prefiero, y con respecto a por qué las sociedades médicas no se hacen, bueno, yo creo que ahí somos todos hermanos, digamos, todos los signos políticos hemos tratado de ponerle el cascabel al gato. No es fácil. Es difícil contrarrestar el discurso político, el discurso público de un doctor que trabaja 2 horas en el sector público y 6 horas en el sector privado y que si uno trata de poner el cascabel al gato, sale en la televisión diciendo que nos están coartando la libertad los médicos públicos y en cambio están entregándoles plata a los privados.
porque nadie le pregunta lo que es obvio y usted es público o privado. Eso. Muy bien. Muchas gracias, doctora Vega y subsecretario Zúñiga. También a los presentes. ¿Sí? ¿Quiere hacer una precisión? A propósito de esto de las prestaciones a privados, no sé si nos pueden dar la cifra, porque mucho se habla de privado, pero al final esos privados son los mismos médicos funcionarios públicos. Belolio. O sea, para que no nos confundamos, aquí no se trata de que el Ministerio de Salud esté entregando a las clínicas privadas, no, son a los mismos médicos que trabajan en los hospitales, que son funcionarios públicos, al mismo Estado, o al mismo funcionario del Estado. Entonces yo quisiera que me aclarara cuánto dinero gasta el Ministerio de Salud. Vamos a votar. ¿Cuánto dinero gasta el Ministerio de Salud en las sociedades médicas, que son los propios médicos de los hospitales, funcionarios públicos? ¿Y cuánto gasta en las clínicas privadas y en los servicios externos? Sí, un detalle, muy bien. Sí. Un pequeño detalle que quería preguntarle a la ex... doctora Vega. Si puede... Termina ahí de conversar. Y Janet, te quería hacer una... Sí, es un detalle pequeño que quiero despejar. Con respecto al GES, he escuchado decir que el GES está muy bien evaluado por una cantidad de personas, que funciona muy bien. Hay 7.000 y tantas personas que están esperando, se dan días por el GES. Eso es real, porque yo la idea que yo tengo, lo que yo siento, es que no todas las personas saben lo que es el GES. Y no todas las personas, hay una cifra negra grande, en mi opinión no he podido comprobarlo, que no tiene idea lo que es el GES y que no lo usa. O sea, estos datos podrían cambiar, yo creo que dramáticamente, si hay estudios de eso. Yo no, lo único que he escuchado son expresiones de que está muy evaluado, pero no he escuchado estudios y si existen. Eso, gracias. Medio presidente, sí, la respuesta, primero, 7.000 garantías retrasadas, considerando los millones de atenciones que ocurren, es una primera cosa que hay que tener en cuenta. Pero lo segundo es que efectivamente hay estudios de opinión a que se han hecho sistemáticamente y que, de hecho, la política mejor evaluada de salud por muchos años ha sido el GES. ¿Cuál es el problema? Insisto, que desafortunadamente por estos problemas que hemos tenido de cómo gestionamos y de la falta de recursos humanos, etcétera, en el sector público, ha llevado a algunos efectos indeseados muy brutales. Y el mayor efecto indeseado es la fuga de médicos que tenían tiempos completos en el sector público a privado porque están contratados por salario. Y si yo tengo un traumatólogo y estoy en un pueblo y si me pongo al frente, sé que me van a llegar los casos GES igual, y voy a ganar 5 veces más, en general mis colegas se resisten un poquito menos de lo que uno esperaría a esa situación. Mucha elegancia aparte de Para responderle al diputado Gaona, hoy día el 5% es decir, 250.000 millones de pesos se destina a sociedades médicas. Un 3%, que es otro recurso que destina a privados, que son 150.000 millones, se destinan a compra de diálisis, dado que los hospitales en su momento se hicieron sin diálisis, ahora todos los hospitales están haciendo con sillones de diálisis. Y el resto, que estamos hablando ya de un monto bastante menor, corresponde a ley de urgencia y derivaciones de camas. Subsecretario, ¿nos pudiera adicionar al informe que nos va a entregar lo que le acaba de preguntar con mucha precisión por región y todo, porque es una cosa que tenemos dudas sobre? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a tratar el segundo punto. Vamos a votar, vamos a hacer este rápido. Terminar el estudio y proceder a la votación de la discusión pendiente del proyecto que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley 19.886 de base sobre contrato administrativo y suministro y prestación de servicios para incorporar a la enfermedad celíaca y al gluten como su principal causante en las menciones y en la regulación contenida en la norma. Sí, vamos a esperar que se... Muy bien. Entonces, esperamos. Ya.
para que vamos a tocar la campana de donde dice Gaona para que se muy bien. Diputado Santón, diputada, pongamos que esto lo podemos resolver rápido. Habíamos aprobado, sí. Chao, subsecretario. Lo voy a recordar esto, lo llamo o le escribo. Ana María, gracias. Ana María. Ana María. ¿Tiene la indicación? La firmará la indicación. La original, ¿dónde está? Aquí está. Ah, ya. Habíamos acordado la vez pasada cuando estuvimos viendo la ley la moción parlamentaria sobre enfermedad celíaca, se había aprobado un artículo segundo que decía que los establecimientos de comercio que venden, expendan, comercialicen y distribuyan bebidas, refrescos, jugos y alimenticios preparados para consumo inmediato o para llevar, deberán etiquetar sus alimentos según lo establecido en el inciso anterior, además distinguirá si son libres de gluten. Obtuvimos allí la unanimidad para revisarlo y hay circulando aquí, ¿cierto?, una propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que la ha concordado con nosotros también, cuando digo nosotros que ingresamos la moción parlamentaria y que dice, la secretaria la va a leer, perdón, que no tiene letra chica. Es para agregar el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero en el artículo segundo de la Ley 20.606, del siguiente tenor. Los establecimientos de comercio, salvo los que sean calificados como micro y pequeñas empresas conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley número 20.416, que vendan, expendan, comercialicen y distribuyan alimentos, bebidas, refrescos o jugos preparados para consumo humano, no deberán informar la cantidad de calorías de los alimentos que expendan. Asimismo, si expenden alimentos libres de gluten, deberán informarlo de acuerdo a lo dispuesto en el siguiente cuerpo legal. El reglamento respectivo establecerá las formas en las que se deberá entregar dicha información. Informarlo de acuerdo a lo dispuesto en el siguiente cuerpo legal. ¿Qué es eso? En el siguiente, no, en lo que sigue, en este cuerpo legal, ¿es cierto? En este artículo. En los que le siguen, en el proyecto. ¿Ah? En el proyecto, en los que votamos. Y los otros, sí. O sea, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Claro. Sí. De acuerdo sí. a lo dispuesto. Había hecho observaciones de esto el diputado Macaya, el diputado Belolio. Quería preguntarle si... Dispuesto. ¿Cuál es? En este artículo será. ¿Sí? Es una duda pequeña, pero para que no se vaya a interpretar mal. Que, en mi opinión, debiese decir que vendan, expendan, comercialicen o distribuyan alimentos, porque cada una de ellas por separado, no tienen que ser conjuntas todas en el mismo tiempo. Ah, sí. Claro. Perfecto. Que no se vaya a entender que es copulativo, porque si no es como un solo proveedor, digamos. O sea, de hecho no hay nadie, digamos, que... Sí, me parece razonable. Entonces, que vendan, expendan, comercialicen, o distribuyan alimentos, bebidas, refrescos. Perfecto. Sí, pero no además ¿estoy de acuerdo? O sea, ¿vamos a tener que votarla? Sí, pues hay que votarla. Bueno, votemos. Diputado Belolio. Juan Luis Castro. Andrés Celis. A favor. Miguel Crispi. Durán. No, se fue. Bueno. Gaona. A favor. Ibáñez. Labra. Macaya. Osandón. Rosas. Torres. Ricardo, Ibáñez. Ricardo Celis. A favor. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muy bien. Aprobado, sí. ¿Ah? Sí, es lo que quedaba. Solo esta. Sí.
Y el informante habíamos quedado que iba a ser... No, ¿y el primer proyecto? Yo mismo voy a decir, perfecto. Muy bien. Sigue siendo el informante. Sí, usted es Perfecto. informante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.